Pues mira, más del 80% de la comunicación es no verbal. Ujú. No es lo que dices, sino cómo lo dices, qué tan convencido estás. Y lo primero, pues fue la puesta en escena. A mí me llamó mucho la atención, pues estos candiles, estos brillos, este vestido largo que parecía casi imperial. Entonces, cuando hablamos del ritual del poder, también tenemos que hablar cómo contrasta todo esto con la realidad del país. Ella es una mujer muy racional, es seria, no es una mujer de sonrisa fácil. Ujú. El caminar va pausado, pero es muy común esto en las personas que son racionales. No tienen muchos movimientos de manos, no tienen mucha sonrisa, la mirada fija. Siempre queremos ver la relación de pareja, ¿no? En los presidentes, Felipe Calderón y Margarita Zavala, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivero. Queríamos ver también siempre como esta relación de pareja. Aquí lo que vimos, pues, eh, hay poca sincronía, hay poca sintonía tipo rapport, como Ujú. que la gente cuando está pensando en lo mismo y hay una coordinación casi se mueven parejos. Aquí incluso hay un momento en el que van caminando y él no sabe qué hacer y le estorba a ella. Sí. Entonces, ahora está como para preguntarnos la cuestión esta de la primera dama o del primer damo, ¿no? Esta figura que pues pueden no participar en cosas activas del país, pero pues en efecto tienen una oficina y hay un presupuesto para ellos, ¿no? Cuando la esposa de Andrés Manuel decía que ella no era la primera dama, estas figuras surgieron hace muchos años en Estados Unidos y era como para compensar esas visitas que hacían con los reyes y la esposa. Entonces, ¿qué tanto cuestionar el papel de este primer damo que se vio a todas luces que estaba muy incómodo, muy rígido? No todos están hechos para estar al frente de las luces, de las cámaras, y él se veía en todo momento que quería desaparecer del cuadro. Sí. Incluso hay un momento, ya que pasó todo esto, porque ella se ve rígida, mecánica, hace el grito, dice lo que tiene que decir, pero al final cuando sale la música, los cohetes, se puede apreciar un poco más su personalidad, está muy contenta, saluda con efusividad. Bueno, ahí en esta imagen es cuando está dando el grito y lo Ujú. hace en su estilo, que es rígido. Tenemos que tomar en cuenta que está a 15 días de cumplir un año en la presidencia y creo que su voz ha ido cambiando. Hace un año a lo mejor su tono de voz era muy parecido al de Andrés Manuel, Ujú. pero bueno, aquí podemos ver a Jesús María Tarriba, que está francamente incómodo, se hace para atrás. Y cuando Claudia saluda efusivamente, hay un instante, yo no alcanzo a leer los labios, pero sí se ve que ella le dice saluda. Y él nada más levanta las manos muy cortito, muy incómodo e inmediatamente baja la cabeza. No es el papel de alguien secundario, es casi el de un extra en esta película. Sí, de hecho veíamos, Bárbara, que en el momento que van entrando al salón y se dan una vuelta para saludar a los invitados, su postura está como hacia la izquierda, encorvado hacia la izquierda, no solo hacia adelante, sino que tiene una diferencia en los hombros, su hombro derecho más caído que el izquierdo. ¿Esto será un reflejo de nerviosismo, es una situación que lo ha acompañado a él? Porque eso también llamó mucho la atención, inclusive ya platicábamos con Alejandra Cuyén, se veía desaliñado el traje, pero no porque el traje estuviera mal puesto, sino porque parecía que estaba tirado hacia un lado. ¿Esto puede reflejar también algo en esta comunicación no verbal que pueda tender un poco hacia el nerviosismo, hacia la tensión? Mira, sí, en general podemos decir que nos acercamos con quien sentimos sintonía, agrado, y nos separamos de quien sentimos como que no compartimos la mentalidad. Ujú. En este caso en particular, yo ya lo he estado observando varias veces y me parece que más bien este problema de postura es un problema mecánico de él. O sea, yo me imagino que su postura ya tiene él esa falta de tono muscular que tiende hacia un lado. No creo que haya sido algo así como
me separo de ella. Ya lo he visto varias veces y su postura no es recta, vaya. Ujú. Ahora, cuando hablamos de o sea, del imposte de voz que tomó la presidenta para dar el grito, en algún momento se le iba un poco. ¿Por qué y a lo largo de la historia y con algunos presidentes esto les ha faltado, impostar la voz, que alguien les diga de qué manera también usar pues, no solo los principios y también las palabras sobre un evento tan importante, sino decirlo con cierta fuerza, con cierta gallardía, con cierto impacto? Se siguen saliendo por ahí uno que otro grito, ¿sabes? Un poco agudo, un poco fuera de lo que uno esperaría de una jefa de la nación. ¿Cómo ves al respecto este tema sobre la imposición de la voz? Me encanta que rescates este tema porque realmente la voz es uno de los temas más auténticos que hay. La voz está directamente conectada con el sistema límbico. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si estás muy contenta, tu voz va a cambiar. Si estás muy triste, la voz será lenta y pausada. Claudia Sheinbaum lleva muchos años de entrenamiento, ha tenido excelentes maestros en donde han tratado de trabajar con su voz. ¿Cuál es la voz que nos gusta? Nos gusta la voz que venga impresa con una emoción real. Cuando algo es impostado, como tú dices, se percibe falso y por más que esté diciendo las palabras correctas, no vemos una emoción que respalde ese tono de voz. En un principio su voz era muy como la de Andrés Manuel, el tono y todo lo estaba copiando, me parece que va tomando su propia voz. Ujú. Ahora, en Claudia podemos ver voces muy distintas, podemos ver las voces de cuando hace el anuncio del primer informe de gobierno, que es totalmente falsa, impostada, demasiado amable, no va ni con su personalidad. Y luego podemos ver su voz real cuando le dice a un reportero, no te voy a contestar. Claro. Entonces, creo que es un tema fundamental el trabajar en las personas que tienen estos canales, en buscar darle al tono de voz esa veracidad. ¿Qué significado consideras que tiene, Bárbara, el hecho de que haya dado el grito en solitario? Porque también platicando con Alejandra, se veía a una presidenta sola, no estaban sus hijos, su esposo estaba atrás, como tú muy bien dices, en una situación, en una postura incómoda. ¿Cuál es el mensaje que refleja el hecho de que lo haya dado sola y hasta el final, pues sí, se haya acercado casi a regañadientes al final Jesús María Tarriba, pues para acompañarla en este momento? ¿Da algún mensaje en particular? Pues sí, yo creo que eso ha ido evolucionando. Nos gustaba ver a la familia, nos gustaba ver a este líder acompañado, respaldado, pero creo que a lo mejor es algo de lo que vamos a ir evolucionando, ¿no? O sea, veíamos, por ejemplo, en Estados Unidos a Michelle Obama que respaldaba al presidente y luego fue tomando un papel hasta protagónico. En México, la esposa de Vicente Fox, Marta Sagún, Ujú. fue protagónica. La gente la buscaba, quería saber de ella. Creo que estamos tendiendo hacia liderazgos más individuales, ¿no? Giorgia Meloni, por ejemplo, sale sola siempre. Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, sí, el esposo salía, pero decía, yo no tengo nada que ver con la política, soy un productor. Entonces yo creo que nos estamos modernizando y finalmente al que elegimos fue al líder y No nos deja de gustaría hacer mucho esto. esta figura de primera dama o primera acompañante que destacara, porque, bueno, ellos tenían la facultad de traer las cámaras y micrófonos a las cosas sociales Ujú. tan necesarias en este país de que tengan un reflector. ¿Y cómo consideras que fue la reacción del público, de la gente ante este grito? ¿Consideras que reaccionó de manera positiva, le creyó, estaba comprometida también o se sentía así con los aspectos y el significado de cada uno de los temas que tocó? ¿Cómo viste la reacción de la gente también después del grito? Antes, durante y después del grito, Bárbara. Creo que ahí sí estoy de acuerdo con mi amigo Alejandro Rosas, que comentaba que a la gente lo que le gusta y por lo que está ahí es por México, es por la patria, Ujú. es por la música, es por los cohetes. Afortunadamente ella no hizo ningún comentario, digamos, de su partido. O sea, me parece que tiene que ser una presidenta institucional,
una presidenta de todos y no nada más de los de Morena. Me gustó que no hiciera algún comentario de campaña. Ujú. Me pareció que la gente estaba feliz por la música, por los cohetes, porque somos mexicanos. Y me hubiera gustado que dijera algo sobre las mujeres buscadoras. Me parece que faltó ese grito. Y bueno, esto de que ella use el vestido de tono morado es un guiño con, pues con esta fuerza feminista de que ya sabes que el color morado refleja a las feministas, porque hace muchos años hubo un incendio en donde las costureras estaban encerradas, les pagaban menos y les cerraron la puerta y el humo que salía de esa fábrica era morado. Y por eso el morado se asocia a la causa feminista. Ahora, es muy importante la congruencia entre lo que se dice, se muestra y se hace. Entonces, si está vestida de morado, si habla de causas feministas, ojalá el 8 de marzo no se pongan esas vallas tan distantes para separarse de esa misma causa. Claro, consideras, es justamente a lo que iba, que el color tiene que ver con estas causas feministas, la sobriedad del vestido. ¿Cómo ves esa parte del vestido, el traje que ella eligió para este primer grito de independencia, Bárbara? Mira, estaba viendo a Beto Tavira que dice que la diseñadora fue Telma Islas Laguna, tiene estos bordados. No traía joyería ostentosa, que tenemos este mensaje, esto es como un péndulo, ¿no? Nos pasó con Peña Nieto y con Angélica Rivera, que era muy ostentoso todo, y todo el mundo preguntaba cuánto cuesta ese vestido, cuánto cuesta esa joyería. La esposa de Vicente Fox traía también joyería muy ostentosa. Me pareció que ella guarda esta sobriedad y esta imagen seria y discreta. A mí me gustó. Y en el sentido de, me llamó mucho la atención lo que dices que el 80% de la comunicación es no verbal. Muchas veces no nos fijamos en eso. Cuando la presidenta tiene esta postura, manifiesta esta postura y este discurso, pero con la mañanera o cuando llegan las mañaneras es un poco diferente. ¿Es porque ella es así? ¿Le dicen que sea así? Es decir, ¿es parte de su personalidad o es parte de una personalidad o de protocolos adquiridos para ciertos eventos, Bárbara? Es parte de su personalidad. O sea, podemos ver gente que es más emocional. Los que son más emocionales usan distintos tonos de voz, inclinamos la cabeza, movemos, tenemos mucho movimiento de manos. Las personas que son más racionales tienden a ser más planas, un tono de voz más parejo, una mirada fija, menos movimientos de manos. A ella le caracteriza esto de la personalidad más racional, menos emotivo. Sin embargo, sí podemos ver en su tono de voz y en su mirada cuando hay un tema que realmente le cautiva y cuando es algo que quiere dejar pasar. Cuando es un tema que le incomoda, puedes ver que en la mañanera, por ejemplo, mueve mucho más los micrófonos, que es un gesto Sí. adaptador. No es que el micrófono esté mal colocado, es una manera de sacar el estrés. En las mañaneras vemos que usa también un poco más las manos. Acá en el grito prácticamente no las usó. Después de este grito de independencia podemos ver un cambio en el comportamiento, en la forma de expresar las ideas, de dar a conocer los temas en la mañanera, o va a volver así a ese esquema que conocemos. Por eso yo te preguntaba sobre la diferencia de eventos, las mañaneras, el grito, etcétera, el primer informe de gobierno. En cada uno ha manifestado una postura distinta. ¿Cómo vamos a ver después de este grito de independencia a la presidenta al día siguiente de la mañanera, Bárbara? Yo creo que estamos viendo una evolución en donde poco a poco vamos viendo más quién es Claudia Ujú. y qué temas sí le competen y qué temas no le comprometen, porque aunque sea muy racional y muy rígida, se puede ver en la personalidad qué temas sí te atraen, sí son tuyos y cuáles no quieres ni manejar. ¿Y Yo creo que sí vamos viendo esa evolución. cuáles consideras que sí son los temas que a ella le competen, que a ella le importan y los que no? ¿Cuál es el reflejo de esta comunicación no verbal que pudo reflejar esos temas de importancia, no solo para ella, sino para el país? ¿Y en cuáles pues no va a poner tanta atención? Pues se nota en su tono de voz en las mañaneras cuando le hacen una pregunta que le incomoda, cómo la evade. Baja la mirada, baja el tono de voz, dice, se están haciendo las investigaciones. Cuando es un tema que realmente le compete, mantiene la mirada, su tono de voz es más auténtico.
Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco en la mañanera. ¿Cuáles son estas cosas en las que su tono de voz es más real? En el grito, su tono de voz y sus movimientos fueron, sinceramente, muy mecánicos, muy pensados, muy en hacer lo que tenía que hacer. Muy ensayados posiblemente. ¿Consideras, y ya para cerrar esta parte, Bárbara, que le faltó algo? ¿Tú le hubieras cambiado algo? ¿Le sobró algo en la postura, en la comunicación no verbal, en la alineación del personaje que representa, sobre todo por la situación tan complicada que estamos viviendo? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué fue bueno y qué fue malo en un análisis certero y concreto? Y yo estoy de acuerdo contigo que a mí el tono de voz me envuelve cuando es real, cuando es auténtico, cuando está... Nos gusta que la gente muestre emociones. Cuando vemos una persona demasiado plana y que está diciendo lo que tiene que decir, pero no le imprime emoción, nos cuesta trabajo conectar. Creo que el grito lo hizo bien, hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué me hubiera gustado? Yo creo que a lo mejor no forzar esta figura del esposo, de verlo tan incómodo. Las emociones son contagiosas y yo cuando veo a alguien tan incómodo diría, no lo expongan. Sí, pues esa es parte de lo que la mayoría de todos vimos la noche de ayer, Bárbara, pero bueno, pues es el primer ejercicio, es el primer grito de independencia, es histórico, tenemos que subrayarlo sobre una mujer en nuestro país que da el grito de independencia y además la postura sobre la responsabilidad que esto representa y carga. Bárbara Tijerina, como siempre, también un placer gigantesco, muchas gracias, buen día y seguiremos analizando diferentes aspectos de este tema tan importante que es la comunicación no verbal. Te mando un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bárbara Tijerina con nosotros hace también un momento. Y hay un comentario que me llamó la atención, dice Rebeca Yoma, gritar cosas que no son ciertas en la cotidianidad y que además la gente aplaude es un reflejo de un país lleno de simulaciones. Muchas gracias a ti, a Vero, a Ricardo de la Vega, a todos los que nos escriben, que dan su punto de vista, claro, porque todos vimos un grito de independencia con ciertos rasgos, en algunos momentos parecidos a esta herencia que todavía